Si tu dispositivo se te calienta, sobre todo en verano, en épocas de mucho calor o simplemente se te calienta porque estás utilizándolo, tienes un problema, así que vamos a intentar buscarle una solución. En este caso te voy a intentar dar algunos consejos, algunos trucos y además vamos a saber por qué se produce este sobrecalentamiento. La verdad que se te puede calentar el dispositivo por diversas causas, ¿vale? Puede ser porque lo has dejado simplemente en el coche, si vas a la playa y se le da el sol, también se puede calentar, incluso jugando a un juego se te puede calentar o incluso utilizándolo mucho, ¿vale? Es algo muy sencillo, pero que puede degradar la batería, porque a partir de los 33 grados aproximadamente la batería del dispositivo más concretamente sufre daños irreversibles, ¿vale? Un porcentaje de esa capacidad, lógicamente. Así que chicos, tenemos que tener mucho cuidado con el sobrecalentamiento y ya os digo, puede deberse a diversas causas, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente: si nos sale la alarma, si nos sale esta alarma, pues ya directamente el dispositivo va a hacer por sí mismo varias cosas, que es dejar de funcionar. ¿Para qué? Para, lógicamente, que se enfríe un poquito el dispositivo, y lo que va a hacer también es que puede entrar en modo bajo consumo, puede dejar de cargar la batería o puede desactivar algunas cosas como la localización, el GPS, etc. Lo normal es que se apague y no nos deje encenderlo. Aún así, nosotros también le podemos ayudar. En este caso también hay veces que nosotros lo notamos que está caliente el dispositivo, pero no se apaga, no nos da ninguna alerta. También podemos hacer pues múltiples cosas. La primera de ellas es quitar la funda, ¿vale? Es algo muy básico, pero el dispositivo, cuando tiene una funda, sobre todo si es de plástico o de cuero, pues no va a dejar que respire el dispositivo, ¿vale? Y la verdad va a tardar muchísimo más en enfriarse, así que si estamos cargando el dispositivo, se sobrecalienta o lo estamos usando, vamos a intentar quitarle la funda. Aplicando el sentido común, otra cosa muy importante que debéis hacer es, si estamos jugando a un juego y se sobrecalienta el dispositivo, lógicamente lo que debemos hacer es, lógicamente, quitar el juego, la aplicación del juego, o si estamos cargando el dispositivo y jugando a un juego se sobrecalentará bastante, así que o dejamos de cargar nuestra pantalla o directamente pues quitamos la aplicación. Una de dos, chicos, tenemos que aplicar sentido común a estas cosas, quitando otras aplicaciones que no sea la aplicación que está sobrecalentando el dispositivo, no vamos a hacer nada. Por último, y en el 0,01% de los casos te puede pasar, es que una aplicación esté mal programada, mal desarrollada, mal optimizada para tu dispositivo y se sobrecaliente. Es decir, tener el dispositivo, las aplicaciones actualizadas puede ser de ayuda, así que chicos, siempre os recomiendo actualizar siempre que sale una actualización oficial, así que simplemente nos vamos a generar la actualización de software y aquí tendremos nuestra actualización. Ya os digo, puede pasar en algunas ocasiones, pero no es la tónica de general de que se nos caliente el dispositivo, así que por este punto tampoco es algo exagerado. Y por último, otra alternativa es ponerlo al lado de un ventilador o algo así que tengáis por casa. Lógicamente no hagáis la locura de meterlo en agua fría o en la nevera, ¿vale? Esto no se os ocurra hacerlo, simplemente con una fuente de aire será más que suficiente. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Es un vídeo muy sencillo, muy básico para toda la familia, para que entendáis un poquito también cómo hacer cosas que pueden pasaros en el día a día, y en este caso que se sobrecaliente es algo bastante normal y que tenéis que evitar. Así que chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado muchísimo. ¡Chao!